Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Hoy vamos a tomar y tratar un tema inédito. Diría que es un tema muy particular, que está referido al ADN de las personas, la identificación a través del ADN, que sirve para un montón de cosas. Pero en particular esto que vamos a hablar hoy tiene un significado particular. Pero no soy yo el indicado para clarificar los conceptos, sino el licenciado Gustavo Sibila, que es el coordinador del proyecto GENIS de la Fundación Sadowski. Mi estimado Gustavo, gracias por estar, es un gusto recibirlo. Muchas gracias, doctor. Por favor, explíqueme un poco qué es GENIS, qué hace GENIS. GENIS es un software que almacena y compara ADN hallado en escenas de crimen. La finalidad de esta herramienta es contribuir al esclarecimiento de las causas penales que están siendo investigadas en distintas jurisdicciones, partiendo de la premisa que un porcentaje muy pequeño, inferior al 4% de los delitos denunciados, terminan en una condena efectiva. Es decir, hay una necesidad de incrementar la eficacia del sistema judicial, particularmente del fuero penal, y la genética forense, puntualmente, es una disciplina que es relativamente reciente, tiene apenas un par de décadas de aplicación, pero que es muy efectiva, es muy eficaz, porque el ADN, como en su momento fue la huella dactilar, vino a revolucionar el proceso de identificación de personas. De modo que empezamos este desarrollo en el año 2014 a partir de un requerimiento del Consejo de Procuradores y Fiscales de la República Argentina, que se formuló al Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación, al brazo ejecutor en el área de Tecnologías de Información y Comunicaciones, que es la Fundación Sadowski, y desde ahí nosotros convocamos a distintos actores del sistema científico tecnológico nacional, a empresas privadas, y por supuesto estuvimos en contacto permanente con quienes iban a ser los usuarios finales, es decir, quienes conducen las investigaciones, que son los fiscales en la República Argentina. Ahora, clarifiquemos un poco los aspectos porque para que resulte claro a la gente, y para mí mismo incluso, me gustaría saber, porque se supone que el ADN tiene que venir de una extracción de sangre fundamentalmente, ¿no es cierto? Como para poder identificar perfectamente al individuo. ¿Cómo es el juego esto? Porque detienen a una persona, pero el que ha cometido un crimen, hay uno que ha fallecido como consecuencia del crimen. ¿Cómo es esa comparación y cómo obtienen ese resultado que ustedes están queriendo profundizar? En realidad el ADN está presente en prácticamente todas las células del cuerpo humano. Ajá. Piel, pelo, sangre, hueso, fluidos. Cuando digo pelo me refiero al bulbo, a la raíz del pelo. Es decir, el ADN se encuentra en el núcleo de todas las células y que es un código único que nos identifica. De modo que nosotros podemos extraer, de hecho es un trabajo que hacen los peritos forenses, la policía científica, cuando llega a una escena del crimen, que lo que se hace es custodiar, resguardarla, precintar la escena del crimen para que no se contamine con evidencias biológicas de terceros, de personas no involucradas. Y una vez que se dispone de estas evidencias biológicas, obviamente a través de un proceso de cadena de custodia, para que no, justamente lo que decía, para que no se contamine, es transportada a un laboratorio y a través de un dispositivo, que es un secuenciador, es un hardware, permite extraer el perfil genético. Es decir, nosotros secuenciamos una parte de los laboratorios que trabajan para los poderes judiciales o para los ministerios públicos, extraen de esa evidencia biológica estos marcadores, es decir, son un conjunto, depende, es un número variable de códigos alfanuméricos que permiten referirse a un individuo en particular. Hasta ese momento no sabemos a quién refiere. Podemos, en todo caso, si hay una víctima, por ejemplo en el caso de un homicidio o en el caso de un delito contra la integridad sexual, de una violación, podemos sí saber si el ADN corresponde a esa víctima que es denunciante
o digamos que si es una persona, un óbito, bueno, se puede extraer, digamos, de la persona que ha sido asesinada y saber que ese ADN corresponde a la víctima. Pero nosotros estamos buscando el ADN del agresor, el delincuente. Hasta entonces no sabemos a quién corresponde. Tenemos un perfil genético, pero tenemos que buscar la identidad de ese perfil genético. Lo que hace el software Genis es almacenar el ADN de todas las causas penales que se van investigando a lo largo del país, de manera tal de compararlas y determinar si hay coincidencias, es decir, si la persona que estamos investigando en una escena de crimen es la misma persona que está siendo investigada o que fue investigada en otra jurisdicción, por otro fiscal, en otro momento, de manera tal de poder unificar las investigaciones, los expedientes judiciales. Entonces, el fiscal que está investigando este nuevo homicidio sabe que está persiguiendo a una persona que ya cometió un delito, por ejemplo, en otra provincia o en otra ciudad, y que otro fiscal lo vino investigando y que probablemente en el transcurso de la investigación haya ido recolectando indicios. De esa manera, el fiscal que está investigando la nueva causa no arranca de foja cero. Y así logramos que se incremente la probabilidad de individualización, y cuando finalmente se individualiza al comitente de este delito, se lo condena no solo por el último delito, que es lo que ocurre naturalmente hoy cuando se condena a un delincuente, sino por toda la cadena de delitos que hubiese cometido. Pero para eso tendrían que crear, no sé si existe un banco de ADNs de todos los criminales o todos los que han cometido algún delito. Bueno, ya existe, de hecho, en nuestro país hay 19 provincias que desde el año 2004 hasta el año 2016, es decir, en el transcurso de 13 años, sus legislaturas han ido votando leyes, creando estos registros, estos bancos que usted menciona. Porque la idea es que quede el ADN latente, es decir, no sabemos, está ahí, es un ADN asociado a una escena del crimen, pero no se sabe todavía a quién pertenece. Lo que busca el software es justamente incrementar la probabilidad de identificación. Entonces, hay ya 19 provincias que tienen bancos provinciales. Además, en el año 2013, en virtud de un caso muy resonante, como fue el caso de Ángeles Rawson, el Congreso Nacional votó una ley creando un registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos contra la integridad sexual, es decir, enfocado exclusivamente a violaciones. Lo cierto es que el ADN permite individualizar delincuentes que cometan todo tipo de delitos y realmente no hay ningún motivo para excluir, por ejemplo, a los homicidios. No es más grave una violación que un homicidio. Y por eso hay varias provincias que en sus leyes locales sí han contemplado este tipo de delitos, en general los delitos contra las personas, lesiones graves, para ser tomados en cuenta dentro del banco. De todos modos, estoy pensando un poco en voz alta, tiene que quedar alguna prueba en el individuo que ha sido asesinado, en este caso ya que estamos hablando de ese tipo de cosas, que pueda permitirles a los especialistas tomar el ADN o poder encontrar los elementos como para poder ubicarlo. Si eso no se encuentra, se torna difícil la posibilidad de la identificación del crimen. Bueno, por supuesto, cuando hay forcejeo, generalmente quedan muestras de ADN del agresor, por ejemplo, debajo de las uñas de la víctima, que fue el caso de Mangieri. Mangieri, digamos, el agresor de Ángeles Rawson, el portero. Pero lo cierto es que las personas vamos dejando ADN en todos los lugares donde estamos. Eso es una realidad de la cual, digamos, no tomamos conciencia hasta hace poco, quizás por la imposibilidad de explotar esta tecnología. Pero por otro lado, digamos, la tecnología genética está avanzando a una velocidad tan rápida, digamos, los costos de secuenciación del ADN vienen bajando de manera realmente muy acelerada. Se dice que bajan, hasta el año 2008 venían bajando a la misma velocidad de la ley de Moore. La ley de Moore es la que determina que cada 18 meses se duplica la capacidad de procesamiento, de la potencia de los ordenadores. Pero desde el año 2008 hasta la fecha, en virtud de un descubrimiento que es la secuenciación de nueva generación,
el costo de secuenciar ADN, digamos, se ha reducido en forma incluso más drástica que los ordenadores, que las computadoras. Al punto que se estima que en 5 años secuenciar el ADN de una persona va a costar céntimos, o va a costar la fracción. Pero además en la velocidad de identificación, si llegan a producir todo esto que usted está diciendo y si llegan a seguir adelantando en todo el desarrollo de este esquema, va a ser mucho más rápida, ¿no? O sea, y van a poder identificar efectivamente. Desde luego. La probabilidad de detección de un individuo en una base de datos guarda relación con el tamaño de esa base de datos. Por ejemplo, si todos los individuos, si todos los argentinos estuviéramos en una base de datos genética, sería muy sencillo, ni siquiera haría falta buscar la asociación de expedientes judiciales, de investigaciones penales independientes para acercar al agresor. Sería como en el caso de las huellas dactilares. Hoy, por ejemplo, las huellas dactilares están en una base de datos digital que la maneja el Registro Nacional de las Personas, y si nosotros buscamos en un vaso, por ejemplo, una huella dactilar, es cuestión simplemente de ingresar esa huella a la base y nos determina a quién corresponde. Existe todavía mucho debate, más que nada en el campo de la filosofía, el campo ético, respecto a si el Estado debe disponer de esa información, porque el ADN dice muchas cosas de las personas. No solamente nos identifica, sino que también, por ejemplo, nos da un patrón de riesgo sanitario. Nosotros en los genes podemos saber cuáles son las enfermedades a las que estamos más propensos a desarrollar. De todos modos, para los fines forenses y el software GENIS, nosotros trabajamos solamente con una parte del ADN, no es una secuenciación completa. Por eso la finalidad es solo poder identificar que corresponda a este individuo o a otro, y nada más, y además se encuentra anonimizado. O sea, en la base de datos que se genera con el software GENIS no tiene un nombre y apellido y un ADN asociado, salvo en el caso de los condenados, salvo en el caso que ya se haya identificado al individuo. Esa es una de las funciones de GENIS, es contribuir a la justicia. Claro, pero de todos modos interpreto que dado un crimen determinado, un homicidio, un delito, aunque no haya homicidio, para poder identificar al que ha cometido ese delito, puede servir cualquier medio de prueba. Y si pueden identificarlo, es mucho mejor. Por supuesto, por supuesto. Entonces, el asunto de la privacidad, no sé hasta qué punto es lógico, ¿no? Por parte del gobierno o de las políticas de gobierno. Es cierto. Lo que pasa es que, digamos, las distintas leyes provinciales, las 19 leyes que tenemos, más la ley nacional, tienen abordajes heterogéneos. Algunas leyes hablan solamente de incluir en la base de datos a los condenados, es decir, las personas que ya fueron identificadas y que, bueno, han sido puestas en prisión, y bueno, a esas personas sí incluirlas en la base de datos. Otras leyes incluyen también a los procesados y otras más incluyen a los imputados. Entonces, a medida que nosotros nos vamos alejando, digamos, en lo que se trata del proceso, digamos, en el régimen procesal, digamos, de la condena, lo cierto es que, bueno, una persona imputada, pero que finalmente termina siendo inocente, que no se demuestra su culpabilidad, también va a estar dentro de una base en la cual su perfil genético va a ser cotejado con cada nueva evidencia que surja de cualquier evidencia encontrada en una escena de crimen. Ahora, hay otro uso para GENIS que también se está avanzando, que es el de identificación de personas desaparecidas. En Argentina tenemos un drama de que hay cientos de familias que están buscando a familiares, a personas que se ha perdido, que no se sabe de su paradero, y en forma simultánea está sucediendo que se inhuman cadáveres de NN. Y por ejemplo, tenemos el caso de Luciano Arruga, un caso muy célebre, en el cual no solo su familia, sino muchas organizaciones de derechos humanos y la sociedad en general lo estuvo buscando, y resulta que había sido enterrado como NN en el cementerio de Chacarita. Entonces, GENIS va a permitir que las personas o los familiares que están buscando a una persona desaparecida puedan acercarse a una instancia judicial
dejar una muestra de su ADN y luego cada vez que se encuentra un cadáver o restos cadavéricos, tomar una muestra de ese ADN para saber si estamos hablando de un pariente. Entonces el Banco Nacional de Datos Genéticos, por ejemplo, está utilizando GENIS para encontrar a los hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio. Mi estimado Gustavo, le agradezco mucho la gentileza de haber venido y habernos explicado absolutamente todo esto, y no descarto la posibilidad que en cualquier otro momento, y cuando adelanten un poco más en toda esta investigación y puedan alcanzar esos objetivos de identificación, volvamos a charlar porque va a ser importante. Muchísimas gracias, doctor. Gracias por venir. Gracias. No se vayan, que tenemos otra nota para compartir con ustedes. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. CADIME, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar. Fundación DPT, potenciamos el talento. Y vamos a